Sistemas jurídicos sociales. Ningún movimiento social o cambio de nuestra sociedad se da sin una pauta previa. Para tratar de explicar por qué se detona una determinada filosofía social o para tratar de explicar por qué surgen una serie de movimientos e ideologías, es importante conocer las circunstancias históricas, sociológicas, económicas y jurídicas que va impregnando en la sociedad. Esta es la situación que comienza a darse a mediados del siglo XIX y que da pie a una serie de ideologías socialistas. Mi nombre es Uriel Domínguez González, soy alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y les vengo a hablar sobre los sistemas jurídicos sociales. Bien, surgen tres corrientes socialistas en el siglo XIX, las cuales son: número 1, socialismo utópico, representados por Henry de Saint-Simon. De igual manera, Proudhon. Además también Fourier. Con esta se pretende, resumiendo drásticamente esta ideología, encontrar una receta de cocina, con ingredientes concretos y precisos, para así conseguir una futura sociedad justa y feliz. Número 2. Socialismo científico, representados a su vez por Marx, Engels, ambos basados en la filosofía de Hegel, en el que analizando las fuerzas que creía percibir en la realidad de su época, pretendían crear las bases de un Estado socialista, como etapa previa para llegar a un Estado comunista. Una sociedad en donde el derecho no tenga necesidad de ser. Bien, ahora pasamos al socialismo sin dogmas. Digamos que es el socialismo que conocemos hasta la fecha, basado en la normal reacción humanitaria, que se da ante situaciones sociales hirientes. Esta corriente de socialismo surge primordialmente en la legislación laboral inglesa, con un gradual admisión del derecho de huelga, el sindicalismo, etc. Esta última corriente del socialismo es la que se incorporó en nuestros sistemas jurídicos occidentales, sin que los califiquen de sistemas socialistas, ya que este término se reserva para sistemas formados a la luz de una ideología socialista rígida, y en los cuales el derecho siempre debe interpretarse en el espíritu de esta ideología. En definitiva, el sistema político socialista que devine tras la manifestación de dichas corrientes se caracteriza por su contexto socioeconómico, la propiedad colectiva de los medios de producción detentada por el Estado, las autoridades locales o entidades cooperativas insistiendo en la ideología de la subsistencia de un pequeño sector privado. Su sustento ideológico es el marxismo y el apoyo en las instituciones autoridades bajo un partido único, rígidamente organizado. Para poder explicar la familia jurídica socialista, es necesario estudiar el derecho soviético, el derecho que surge después de la Revolución Bolchevique de 1917 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Derecho soviético como pionero y portaestandartes del socialismo, basado en el pensamiento de Marx y de Engels, reinterpretado por Lenin. Todo ello sin perder de vista que después de la disolución de la URSS en 1991, son pocos los vestigios que quedan de sistemas jurídicos, que viven bajo la inspiración de un derecho socialista, entendiendo por tal una forma transitoria de organización del poder, destinada a la realización del comunismo. En la década de los 80, aproximadamente un 60% de la población mundial vivía bajo un sistema socialista. Y a partir de la década de los 90, con la caída del bloque socialista, este porcentaje se redujo a un 25%. Sin olvidar que el 20% de la población del mundo la tenemos en la República Popular China, uno de los países que persisten bajo un régimen socialista, cuya política e instituciones socialistas son cada vez más frecuentemente objeto de estudio en Occidente, en donde también se destacan las confesiones que efectúa ante la comunidad internacional y el sistema mundial de la economía de mercado. El otro 5% corresponde a Cuba, Corea del Norte, Vietnam y Laos, fundamentalmente.
Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, Federación Rusa. Bien, ahora pasaremos al derecho ruso, con la historia del derecho ruso antiguo y sus fuentes. René David distinguió cuatro etapas de la historia del derecho ruso, anterior a la revolución de bolchevique. Número 1. Derecho ruso antiguo, del 989 a 1237 después de Cristo, que se corresponde con la época de la Rusia de Kiev. Número 2. Dominación de los mongoles, de 1237 a 1497 después de Cristo. 3. Obra legislativa del zar Alexis II, de 1949 a 1653 después de Cristo. Por último, la compilación del zar Nicolás I, en 1832 después de Cristo. Rusia, al igual que el resto de los ordenamientos jurídicos del mundo, se constituyó como un derecho consuetudinario, es decir, el uso de las costumbres y su fuente no escrita constituyó el origen de su fundamento y proyección jurídica. El pueblo ruso se caracterizó desde sus orígenes por ser un pueblo eminentemente comercial, y de ahí su contacto con diferentes pueblos, entre los que se destacan los varegos, normandos, árabes y sobre todo Bizancio, lo cual dará congruencia al seguimiento y gusto desmesurado por seguir los pasos del derecho romano y occidente. En 989 después de Cristo, Rusia se convirtió al cristianismo, siguiendo al príncipe de Kiev. De inmediato, como reacción ante la posibilidad de la incursión de un elemento extranjero o extraño, se procede a la redacción escrita de las costumbres, para que de alguna manera se pueda salvar de una influencia, que es, digamos, nueva. A partir del siglo XI aparecen en Rusia recopilaciones de derecho consuetudinario, son las llamadas Ruskaya Prava, o derecho ruso, que se mantienen desde el siglo XI al siglo XV, con pocos cambios, sino tan solo en las denominaciones que va captando. La Ruskaya Prava es el nombre genérico dado a todas las recopilaciones de derecho ruso, que aparecen desde el periodo ya mencionado, el cual era el siglo XI al XV. Son manuscritos abundantes que varían según el lugar y tiempo en el que fueron concebidos. De sus orígenes, podemos expresar que aparecen por primera vez debido a una recopilación ordenada por el príncipe de Kiev, para exponer de forma clara y coincidente las costumbres tal y como debían ser aplicadas en el futuro. Antes de entrar en contacto con Bizancio, las costumbres rusas tuvieron tiempo de evolucionar, y así la sociedad rusa se desarrolló sobre suelo ruso, teniendo un principio de territorialismo importante. Es decir, la Ruskaya Pravda era el derecho de todos aquellos que viven sobre el territorio de la Rusia de Kiev. Este es uno de los motivos por los que podemos justificar esa menor influencia, en principio, de Bizancio en Rusia que la ejercida por el derecho romano en el ordenamiento jurídico francés, o en el español, por ejemplo. Por un lado tenemos la Ruskaya Pravda como un derecho consuetudinario, laico, y por otro lado convive el derecho canónico, fuente esencial que contribuyó a la formación del derecho nacional, pero no solo como derecho de la Iglesia, sino como derecho aplicable a las más diversas circunstancias. Hacemos la precisión de que cuando Rusia se convirtió al cristianismo en el año de 1989 después de Cristo, se liga a Bizancio y no a Roma, una influencia esta que la separa, en principio de Occidente. Rusia mantiene en ese momento una tradición diferente de la europea occidental. Es la razón por la cual expresábamos que cuando cae Bizancio en 1456 después de Cristo, Rusia se consideraba la heredera más calificada de su grandeza, los encargados de cumplir su destino y, en definitiva, se consideraba la nueva Constantinopla o la tercera Roma. Hay que destacar que el derecho canónico que se aplicó en Rusia era un derecho distinto del que conocemos en Occidente. Era el derecho canónico de Bizancio, basado en nomocánones, es decir, parte de derecho civil y derecho canónico, para que así los clérigos puedan conocer, consultando una sola recopilación,
todas las disposiciones a las cuales están sometidos y que a su vez deben aplicar. Tenemos entonces que, por una parte, la Ruskaya Pravda representa el derecho consuetudinario ruso y los nomocánones el derecho escrito ruso. Surge un cambio de denominación. Los nomocánones, a partir del siglo XIII, pasan a denominarse Kormchanya y al constituirse como una guía del código mongol. Por lo que respecta al segundo periodo de la tradición rusa, tenemos la conquista o dominación mongola, que trasciende durante 2 siglos y medio, es decir, desde 1237 hasta 1497. Hasta ese momento, siglo XIII, Rusia evoluciona prácticamente con Europa, tal y como acabamos de expresar. Rusia no se ve de otra manera que no sea concebida en el contexto europeo, miembro de la familia europea. La situación jurídica de Rusia se concreta en 1. Ruskaya Pravda, recopilación de leyes y costumbres. 2. Consolidación del cristianismo. Y 3. Régimen feudal, con su fragmentación de la soberanía y la estructura de clases. El cambio viene con la conquista mongola, un pueblo eminentemente guerrero, que con su fijación en la extensión de sus tierras, llega a territorio ruso y consigue conquistar en 1237 una extensión de territorio, que hasta la fecha no tenía parangón. Los mongoles, agrupados bajo la dirección de un gran jefe, Genghis Khan, inundaron toda Asia Central, destruyendo poderosos imperios y una civilización floreciente. Así llevaron el asalto a parte de lo que sería Europa. Los príncipes de Kiev, convertidos posteriormente en príncipes de Moscú, deben originalmente su éxito al hecho de que se convirtieron en los hombres de confianza de los mongoles. Guillermo Flores Margadán establece que los mongoles no tomaron Rusia bajo su administración directa, sino la hicieron tributaria. Así las cosas, los príncipes de Moscú eran los encargados de percibir el tributo que posibilitaban a los mongoles seguir una idea de conquista, y para ello disponían de tropas importantes para cumplir el fin del pago de la tributación. Cuando los mongoles se debilitan, los príncipes de Moscú, gracias a esta situación de poderío, se convierten en los liberadores del territorio y los unificadores de la tierra rusa. Durante todo este periodo de la conquista mongola en Rusia, destacamos que no hubo realmente ningún cambio en el sistema jurídico ruso. Hablamos de más de 2 siglos y medio. La Ruskaya Pravda continúa siendo la ley en vigor desde 1237 hasta 1497. Hubo un cambio en la nomenclatura. Esto se dio cuando los nomocánones pasaron a llamarse Kormchaya, Código General Mongol. Después de la citada conquista mongola, la periodización de la cultura rusa sigue un ritmo diferente de Occidente, y este es un hecho importante a destacar, para argumentar o fundamentar. Una vez más, el ritmo diferente que se desarrolla en el territorio ruso, desde el derecho ruso antiguo hasta la actual Constitución de la Federación Rusa de 1993. Guillermo Flores Margadán expone: un primer hecho de esta fase de la primaria rusa, importante para el próximo milenio ruso, ha sido la cristianización de los rusos, desde Kiev, 989, sobre la base de la Iglesia bizantina, lo cual más tarde perjudicaba al contacto del mundo ruso con el occidente de Europa. Y luego, cuando Europa occidental vivía el interesante siglo XIII con sus catedrales, la escalática, la música polifónica y el comienzo de la democracia urbana, el mundo ruso se vio incorporado en la Asia mongólica y aislada de la evolución europea. Por lo que hace al tercer periodo de la tradición rusa, tenemos la obra legislativa del zar Alexis II, 1649 a 1653. Tenemos como al ser conquistada Constantinopla, 1453, se derrumba el imperio de Bizancio y Rusia pierde la posibilidad de seguir viéndose proyectada en el imperio.
el retraso palpable que tiene Rusia en ese momento se ve en el desarrollo de su civilización. Además, los rusos consideran a sus príncipes como defensores y libertadores de su pueblo, frente al enemigo invasor, y aceptan sin discusión una soberanía absoluta que procedía del carácter del jefe militar asumido por el príncipe de Moscú. Se consideraban a los príncipes como reunificadores de la tierra rusa, y para asegurar la unidad del imperio, conciben la centralización de la administración, un punto característico de la Rusia, que prosigue, la Rusia de los zares. Con los zares subsiguientes, desde Iván IV el Terrible, se dan cambios jurídicos, pero que no necesariamente significan evolución, sino simplemente cambios. De hecho, se publica el Libro de Justicia y posteriormente el Stogla, que son fundamentalmente materia eclesiástica, para evitar abusos en la Iglesia rusa y unificar el derecho canónico en todos los territorios. A propuesta del zar Alexis II, en 1649 se toma la iniciativa de realizar una obra legislativa. Para ello, nombró una comisión de 5 miembros, 3 laicos y 2 eclesiásticos, para reunir toda la disposición en vigor del derecho ruso y subsanar las lagunas del derecho. Nace el Código de 1649, concebido como la primera ley rusa y concebida como una recopilación del derecho de la Asamblea. Al analizar la composición del Código de 1649, vemos cómo hay disparidad desde su articulado y lagunas que precisan seguir cubriéndose. Este código está dividido en 25 capítulos, divididos a su vez en artículos. Contiene un total de 963 artículos. Los capítulos tenían una extensión variable. Por ejemplo, el capítulo 5 solo disponía de 2 artículos, mientras que el capítulo 10 contenía 267 artículos, es decir, casi un tercio de la recopilación en su totalidad. No obstante, el Código de 1649 ocupa en la historia del derecho ruso un lugar extremadamente importante. De hecho, durante cerca de 2 siglos se intentará revisarlo y continuará siendo la base fundamental del derecho ruso, público y privado, hasta que en 1832 una nueva recopilación, el Cuerpo de Leyes rusa, vendrá a reemplazarlo. Zar Alexis II, por otra parte, también ordenó publicar la Kamchaya, pero en esta ocasión como guía de los tribunales y de la administración eclesiástica, lo cual se terminó y publicó en 1653, fecha que da término a este tercer periodo de la tradición del derecho ruso antiguo. Por lo que toca al cuarto periodo, la obra compiladora del zar Nicolás I. Hacia 1800 quedó obsoleto el Código de 1649 y demás leyes como la Kamchaya. Además, los soberanos rusos, siempre con la idea de adoptar instituciones y costumbres de Occidente, tenían sus miras hacia la proyección europeísta. La legislación rusa constituía un rotundo fracaso, dado que en realidad el pueblo continuaba viviendo de acuerdo con sus costumbres. Digamos que el derecho escrito era el derecho de los privilegiados, y el derecho consuetudinario el derecho del pueblo, de los campesinos. La obra compiladora comienza realmente con el zar Alejandro I, en la que se idea una labor de simplificación del derecho, y se concibe una obra útil. Para poder realizar tan importante misión, se pretendía encontrar a un jurista, que conociera el derecho europeo y la tradición rusa, en especial, y el derecho positivo efectivamente aplicado en Rusia. Encontrar a alguien con estas características no era fácil. No obstante, en 1808 aparece una figura decisiva, que podía estar al frente de esta labor compiladora: el conde Speransky. Speransky era el entonces favorito de Alejandro I. Ambos estaban totalmente seducidos por Napoleón y las instituciones francesas. De hecho, tal y como expresa René David,
Toda la actividad de Speransky debía tener la tendencia a introducir en Rusia las instituciones francesas. Speransky compiló primero el derecho ruso vigente en una obra cronológica, el Polnoe Soberanie de 1830, el cual contenía 42 volúmenes con sus 35.000 leyes, y tal y como especifica Margadant sobre esta base, y eliminando lo contradictorio e innecesario, Speransky creó el Svod Zakonov de 1932. Este contenía 15 volúmenes y 60.000 artículos, ordenados por materia. Esta labor fue concebida como de consolidación del derecho ruso, muy influenciada por Occidente. El resultado final fue que solo se contemplaba el Código de Napoleón de 1807 y se ignoraba el derecho ruso, con lo cual la idea primigenia se quedó en un ultimísimo lugar. Esta obra simple y útil del derecho ruso no prosperó. Bajo Nicolás I se intenta corregir dicho prejuicio. No olvidemos que se llegó a considerar al derecho ruso como un derecho bárbaro y atrasado, y se emprendió de nuevo el estudio del derecho ruso y de su historia. Speransky, que sigue al frente del plan compilador, vuelve a transgredir la idea original y el proyecto, en sus dos primeras partes, relativas a las personas y a los bienes. Eran copia fiel del Código de Napoleón. No olvidemos que el pueblo ruso de aquel momento se caracterizaba por su ignorancia, y con dificultad podría vislumbrar este plagio. Speransky, al ser descubierto, manifestó que efectivamente se había inspirado visiblemente en el mencionado Código de Napoleón, pero había juzgado más político disimular la fuente. No obstante, el proyecto se aprobó, excepto algunos artículos relativos al matrimonio y al divorcio. Speransky era omnipotente, y el consejo encargado de revisar dicho proyecto no quería entrar en conflicto con él. Es hasta que se acaba la influencia de Napoleón cuando nombran a Speransky gobernador de Siberia, y abandona el proyecto en su parte tercera, y se vuelve a los principios de la legislación rusa en vigor. Posteriormente, Speransky recobra el favor del zar, y reanuda su labor que definitivamente dio como resultado final el Código de 1832, recopilación completa de todas las leyes promulgadas en Rusia, y el ordenamiento sistemático de ellas, en una segunda recopilación. Tenemos en este estadio un derecho ruso que ha tenido varios perfiles caracterizadores que lo aproximan al derecho romano, los cuales son: número 1. Influencia del derecho canónico y de la Iglesia. Bizancio es el desarrollo del derecho romano de Justiniano, con una apropiación de conceptos y terminología romana. 2. El derecho canónico ruso absorbió el derecho laico ruso, Ruskaya Prada. 3. Influencia de los vecinos occidentales, Polonia, Alemania y Suecia. Ahora bien, tenemos al derecho soviético. Tenemos a la historia del derecho de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Rusia soviética ha recibido una serie de influencias que se ha ido sucediendo desde sus orígenes, detonando una serie de características realmente particulares y duraderas. Estos rasgos o características las podemos concretar, siguiendo de nuevo a Margadant en los siguientes: que estamos ante una población poliétnica. La costumbre de obedecer a poderes autocráticos, nobleza vikinga, lugartenientes mongólicos, las autoridades eclesiásticas, la jerarquía zarista y por último un cierto distanciamiento de Europa occidental. Incluso antes de la propagación de la doctrina marxista, base ideológica de la revolución bolchevique, y que digase de paso, se realizó en un país preindustrial agrario y en definitiva una Rusia caótica. Todo lo contrario que representa la Inglaterra de la revolución industrial, marcó en el que se instituyó o previo el concepto marxismo. Teníamos en Rusia un anhelo por la desaparición del derecho,
y el establecimiento de una sociedad basada en la caridad cristiana y el amor. René David nos señala que la abstracción de la situación en que los bolcheviques se encontraron en 1917 al derecho ruso, Rusia, país de héroes y de santos, jamás había sido un país de legisladores y de juristas. Para el pueblo ruso en general, la unidad del imperio, aún en 1917, no era esencialmente de orden político y jurídico, como lo era en Occidente. Era más bien una unidad de orden moral y religioso. Tras la ya muchas veces mencionada revolución bolchevique de 1917, no se dio, al contrario de lo que se pudiera pensar, un rechazo al derecho zarista en su totalidad. Si bien es cierto que el derecho ruso anterior a la revolución se consideraba como un medio para oprimir al pueblo por la clase dirigente, la tradición rusa podía incluso conservar valor en la medida en que permitía reglas que parezcan justas al pueblo ruso, con un orden social moral. El decreto del 27 de noviembre de 1917 dispuso en su artículo quinto que las leyes de los gobiernos despuestos, es decir, las leyes anteriores al 7 de noviembre de 1917, no conservarían valor sino bajo una doble condición. La primera, que no hubieran sido derogadas por la revolución, y segundo, que no fuesen contrarias a la conciencia y al sentimiento revolucionario de la justicia. Los nuevos tribunales se constituían con un juez permanente y dos asesores no permanentes, los cuales no necesariamente tenían que ser abogadas. Solo a partir de la nueva etapa concebida por los bolcheviques, a partir prácticamente de la Ley sobre Tribunales Popular del 30 de noviembre de 1918, cuando se deroga en bloque el dominado derecho antiguo, prolifera una abundante legislación que propicia que el derecho de la época zarcista quede abolido en su totalidad. No obstante, insistimos que la tradición PER se queda presente, rechazando categóricamente la influencia de los juristas rusos. La razón marxista para la ruptura entre el derecho antiguo y el derecho soviético es que el antiguo derecho era un instrumento al servicio de los zares autócratas, de la nobleza y de la burguesía, destinando a asentar y reforzar la preponderancia de las clases privilegiadas. En cambio, el derecho soviético viene a ser un instrumento destinado a establecer y consagrar el reinado de las masas y además este derecho soviético está al servicio de la dictadura del proletariado, uno de los principales postulados socialistas. Todos estos cambios de gran magnitud impiden asumir el derecho antiguo. En esta evolución del derecho soviético, tenemos que marcar una serie de etapas necesarias para la consolidación de una comunidad socialista y el paso al último estadio, que es una sociedad comunista. Fueron en el marco de la URSS 74 años de sistema soviético, tras el fracaso zarcista, con la política internacional, el progreso social y la economía. Los acontecimientos que fueron detonando dicha revolución fueron principalmente los siguientes. La derrota frente a Japón en 1904, la derrota frente a Alemania y Austria en la Primera Guerra Mundial en 1914. Estalla la revolución en marzo de 1917. El zar abdica. Se organizan los soviets, consejos de trabajadores. Lenin regresa en abril de 1917 y León Trotsky proporciona ayuda militar. En noviembre de 1917, Lenin y Trotsky derrotan el gobierno provisional de Kerensky e imperan los bolcheviques sobre los mencheviques. En 1918 se promulga la primera Constitución soviética. 15 de noviembre de 1917, Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia y se adoptó por decretos del 10 de julio de 1918, que se considera el primer acto constitucional formal en el que se afirmaban algunos de los principios fundamentales
del nuevo ordenamiento. Primer estado llamado marxista y en donde destacamos asimismo como el nuevo régimen celebró con Alemania el famoso Tratado de Paz de Brest-Litovsk, bajo condiciones realmente duras para Rusia, de manera que los nuevos dirigentes tuvieron ahora las manos libres. Las manos libres para defenderse contra sus muy fuertes enemigos interiores, rusos blancos, ayudados por los poderes occidentales y Japón. Esta guerra civil se prolonga hasta 1921 y obligó a Lenin a instaurar un régimen de terror, en el que uno de sus efectos fue el sabotaje en gran escala y la terrible hambruna de 1921. En este periodo se dictan las denominadas normas emocionales, 1917-1921, en las que se dan intentos de suprimir el dinero mediante la prohibición del comercio privado, la separación entre Iglesia y Estado, y se hace muy fuerte la policía, denominada checa. En 1921 y 1928 surge la nueva política económica, con un giro importante, con respecto a la etapa anterior, en donde se propicia una economía más capitalista, con pequeñas concesiones a la iniciativa privada, aunque el Estado tiene el poder de tomar las supremas decisiones. Lenin muere en 1924, víctima de una parálisis, circunstancia que aprovecha Stalin y en la que Trotsky se ve obligado a ir a exilio en 1929 a México, donde muere asesinado en 1940. En 1924 se realizó la segunda constitución soviética, una constitución federal que recalcaba las opciones institucionales de la constitución de 1918 y que se estableció claramente las relaciones entre las diversas repúblicas soviéticas, entre las cuales destaca Rusia. Todavía son códigos romano-germánicos, hasta 1928, con ideales de colectivizar la agricultura e industria. Destacamos que en esta segunda fase del estalinismo, la legalidad era la última de las preocupaciones de los líderes soviéticos. Digamos que la estabilización del nuevo régimen condujo a la superación de los anteriores instrumentos constitucionales y al establecimiento de una nueva constitución el 5 de diciembre de 1936. Así, en 1936 se elabora la tercera constitución soviética, la denominada Constitución de Stalin, como un paso más hacia la consecuencia de una sociedad comunista, en donde el derecho no tenga razón de ser y se conviva con reglas morales. Con esta constitución se percibe que la transformación en comunidad socialista era un hecho y debía comenzar una nueva constitución que guiara del socialismo al comunismo. Los rasgos que marcan esta constitución son: número uno, no división de poderes, pero todavía sin desaparecer el derecho. 2. La URSS se transformó favorablemente. 3. Legislación federal y cada entidad federativa sus propios derechos y códigos. La Constitución de 1936 constituyó una racionalización de las estructuras estatales, favoreciendo el reforzamiento del aparato de gobierno. Se eliminó el Congreso de los Soviets de la URSS y se conformó un órgano parlamentario bicameral, denominado Soviet Supremo, dotado de un presidium que ejercía habitualmente las funciones del Soviet Supremo con la ratificación sucesiva de este último. A Stalin le sucede Malenkov y posteriormente Khrushchev y Brezhnev, y es ahí cuando comienza el periodo del deshielo, incluso con una cuarta y última constitución soviética, la de 1977. De hecho, la consolidación del régimen socialista en el nivel interno e internacional llevó a considerar superada la Constitución de 1936 y a adoptar una nueva, como acabamos de anunciar el 7 de octubre de 1977. Desde el 21 Congreso del Partido en 1959, Khrushchev planteó la oportunidad de revisar la Constitución y en 1961 la aprobación del tercer programa del partido en el 22 Congreso conllevó la tesis de la superación de la fase de la dictadura y la consolidación de la nueva fórmula del Estado
de todo el pueblo. A Khrushchev le siguió el nuevo secretario general Brezhnev, quien entró en diciembre de 1964 en la comisión preparatoria como presidente de la misma. En ese momento, estábamos ya ante una etapa que daría paso, en un futuro no muy lejano, a la etapa de Glasnost, o política de la transparencia, y esta a su vez a la perestroika, con un líder a la cabeza, Gorbachev, desde 1983. La llegada de Gorbachev al puesto de secretario del Partido Comunista de la URSS en 1985 dio paso a un deshielo definitivo, en donde se repudiaban abiertamente los aspectos más deplorables de la política de Stalin. En 1991 cae definitivamente el bloque socialista ante la sinergia entre Gorbachev y Yeltsin, y así se disuelve la Unión Soviética y su dispersión en 15 estados independientes más Rusia. Hablamos de la eliminación de la planificación económica, del restablecimiento de la propiedad privada, la privatización de la economía estatal soviética, entre otras cuestiones de vital importancia. Rusia, o la Federación Rusa, es un país que ocupa prácticamente el 76% de la antigua URSS, con las más importantes regiones económicas y la mayor parte de sus recursos militares y nucleares. Además de la mitad de su población, de ahí que se exprese con cierta frecuencia que la Federación Rusa es la heredera para la comunidad internacional de la extinta URSS, pasando incluso a tomar el asiento que le correspondía ante Naciones Unidas. En 1993 se promulga la Constitución de la Federación Rusa o Rusia, en donde los rasgos de una neoromanización son más que evidentes, constatándose la idea de que el estudio de la tradición, la historia, da pauta o evidencia de que es importante conocer los orígenes para comprender la actualidad y su proyección. Por otra parte, hay que expresar que en la actualidad una extensión como la de la actual Rusia comprende 16 repúblicas en 22 millones de kilómetros cuadrados. Hablamos de la Confederación de Estados Independientes, con 15 repúblicas y una extensión de 5 millones de kilómetros cuadrados, y la Federación Rusa o Rusia con 17 millones de kilómetros cuadrados. Filosofía común. Con la base ideológica marxista-leninista se pretende construir una sociedad nueva, un derecho nuevo por su función social. El marxismo aspira a renovar completamente los elementos de dicha civilización. De hecho, su objetivo final es simple, es oposición a las doctrinas fundadas en la desigualdad de los hombres. Se persigue una sociedad donde llegue totalmente a su fin la explotación del hombre por el hombre, en la cual reine el principio de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. De hecho, el marxismo cree que es posible renovando las bases económicas de la sociedad y eliminando la apropiación privada de los medios de producción. Existe, digamos, una filosofía oficial, derivada de los escritos de Marx y de Engels, de Lenin y de Stalin en la URSS, que tiende a dirigir las actividades del legislador, del juzgador, etc. Stanley llegó a expresar que es necesario admitir como un axioma que cuantos más elevado sea el nivel político y la conciencia marxista-leninista de los trabajadores en cualquier rama de la actividad del gobierno o del partido, tanto más importantes y fecundos será su trabajo y más efectivos sus resultados, y a la inversa, cuando menos elevado sea el nivel político y la conciencia marxista-leninista de los trabajadores, más habrán de temerse las derrotas y tropiezos en su trabajo. Karl Marx nació el 5 de marzo de 1818 en Treveris, Alemania, de familia acomodada. Siempre estuvo atraído por la política y así en 1842 fundó el periódico La Gaceta Renana, como púlpito donde manifestar sus ideas revolucionarias. En 1847 asistió en Inglaterra al segundo congreso de la Liga Comunista y a petición de este congreso escribió junto con Engels el célebre Manifiesto Comunista publicado en febrero de 1848.
Marx murió en Londres el 14 de marzo de 1883 y dejó un gran legado en materia económica y filosófica. Junto al nombre de Marx va en paralelo el nombre de Friedrich Engels, quien nació en Barmen, en la Prusia renana, en 1820. Igualmente pertenecía a una familia acomodada e interesado desde temprana edad en los problemas sociales, en donde tomó contacto con el proletariado en Manchester, Inglaterra. El profesó la dialéctica de Hegel y de ahí su convencimiento de que el desarrollo histórico inevitable conduciría a la liberación del proletariado. En 1844 conoció a Marx y comenzó su colaboración con él, en donde tuvo una importancia vital la redacción en común del Manifiesto Comunista en 1848. A partir de entonces, la comunicación fue constante y de ahí la elaboración en común de las doctrinas que engloban el socialismo científico. Después de la muerte de Marx, Engels publicó basado en el manuscrito dejado por Marx los tomos 2 y 3 del Capital. Engels murió en Londres en 1895. La consecuencia última de esta teoría filosófica es que no hay nada definitivo, nada absoluto, nada sagrado ante la filosofía dialéctica. Ella muestra la caducidad de todas las cosas. Nada existe para ella fuera del proceso interrumpido de devenir y transición, de ascenso sin fin de lo inferior a lo superior. De hecho, la teoría de Hegel se relaciona con las teorías evolucionistas de Charles Darwin, tratando de explicar que la sociedad, partiendo de la barbarie primitiva, se encamina hacia una fase final, en la cual florece la civilización humana, una especie de edad de oro que constituirá la coronación de los esfuerzos seculares y aún milenarios de la humanidad. Marx y Engels describieron que las diferentes etapas por las cuales debe pasar la sociedad a partir de la mencionada barbarie primitiva pasan por la civilización de cazadores y pescadores, dando lugar a las civilizaciones pastoriales, luego a las de labriegos, después, durante el régimen feudal estableciéndose sobre las ruinas de la tribuna, posteriormente el régimen burgués, reemplazando el mencionado régimen feudal, y no temen al predecir que la última fase del desarrollo de la sociedad será la fase del comunismo, en donde reinará el ya citado principio moral, de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. Así las cosas, entre los principales postulados sociales destacamos lo siguiente. 1. Base ideológica. Constituciones socialistas definen estructuras tales como, inciso A, socioeconómica, donde la socialización de los medios de producción son la base de toda la sociedad. Inciso B, ideología socialista, fundada en el marxismo como una base económica en donde aparece la infraestructura, elementos tecnológicos y jurídicos, y una superestructura, instituciones políticas. Inciso C, lucha de clases, en donde destacamos el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, de 1848, en donde se declara que la historia de toda la sociedad hasta nuestros días no ha sido más que historia de la lucha de clases. Inciso D. Socialización de los medios de producción como base de la liberación del hombre. Por último, evolución del Estado y del poder político. En una primera etapa, el Estado visto como instrumento de la dominación, una primera fase de dominio al servicio burgués. En una segunda etapa, el Estado visto como instrumento de construcción del socialismo, en donde los obreros dominen el Estado a través de la denominada dictadura del proletariado. Una tercera etapa, donde se produzca una extinción del Estado, en donde se regule éste con reglas de urbanidad. Un cuarto estadio, en donde las instituciones de la dictadura socialista tomaran el pulso y el paso de dicha sociedad. Fuentes del derecho. Las disposiciones generales votadas por el Soviet Supremo son las que constituyen las únicas leyes en el sentido estricto de la palabra. Todo ello agregado a la circunstancia de que no existe la división de poderes de Montesquieu y así una unidad de poderes reunidos por la dictadura del proletariado, quedando claramente
comprobado que difícilmente otro tipo de leyes, por ejemplo, las emitidas a través del gobierno, pueden tener un lugar en el derecho soviético. Resumiendo la idea, es que las disposiciones dictadas por las autoridades que tienen poder, el Soviet Supremo, calificado por la Constitución de órganos supremos del poder del Estado, será la fuente principal. De hecho, es difícil que existan fuentes distintas de la ley y así el papel reconocido a la costumbre y a la equidad es realmente restringido. La ley se consideraba como la fuente principal del derecho soviético, entendida como medio de creación del derecho y sobre todo medio para los cambios rápidos y revolucionarios. Una cuestión que difiere con respecto a la concepción de la ley en el sistema romano-germánico, donde ésta es modo de expresión de las reglas del derecho y no en un medio para los cambios rápidos. En la Constitución de Stalin de 1936 se prohibió la promulgación por las autoridades federales de principios generales del derecho, que no códigos. En un principio, los principios generales del derecho tenían un valor en defecto de códigos. No obstante, la filosofía o ideología socialista esperaba la anulación del derecho, y por lo tanto no tenía sentido dar importancia a dichos principios generales del derecho. No obstante, era necesario guiar a los jueces en los principios de la justicia socialista. Las ordenanzas o instrucciones de la Corte Suprema de la URSS cobraron una gran importancia, y así lo manifiesta René David. Como ejemplo de ello tenemos cómo a través de una ordenanza número 32, del 10 de febrero de 1931, se regló en 5 artículos todo el problema de los conflictos entre las leyes de las repúblicas socialistas soviéticas. Esta labor de interpretación de las leyes, conforme pasó el tiempo, se limitó a ciertos organismos. Cuando la Corte Suprema de la URSS, en el curso de su actividad, revocaba un fallo y observaba una errónea interpretación del derecho, se expendía una directiva dirigida a todas las jurisdicciones soviéticas, en la cual se prescribía la conducta a seguir y la norma a aplicar en caso de presentarse nuevamente el problema que motivó su intervención. De esta manera, dicha directiva era obligatoria en el futuro para los jueces soviéticos. La doctrina en la URSS no era considerada como fuente formal del derecho, pero sí fuente sustancial. La doctrina tenía asignada la tarea de redactar manuales para estudiantes y folletos para jueces, fundamentalmente explicando la belleza de las leyes. Igualmente, destacamos que dentro de la doctrina debe reservarse un lugar especial a los autores no juristas, o principalmente no juristas que han expuesto la doctrina marxista. Dichas obras se encuentran en la base misma del Estado y del derecho soviético. El Consuelo Sirvent considera la costumbre como la siguiente fuente importante del derecho, después de la ley. Al ser reconocida como fuente del derecho en la Ley de Comercio Internacional, en la Ley de Comercio Nacional y la Ley del Comercio Marítimo de la URSS, no obstante, en un segundo momento, Sirvent marca posicionándose ahora sí con la doctrina mayoritaria al respecto. La actitud del derecho socialista hacia la costumbre como fuente del derecho fue ambivalente, y esta es la posición que marca precisamente el papel de la costumbre en un derecho socialista como es el soviético. Ahora bien, pasamos a la historia de la Federación Rusa. Con la caída del bloque socialista y la extinción de la URSS, motivadas por la política de reformas que se realizaron fundamentalmente entre 1985 y 1991, año de la caída definitiva de la URSS a través de la perestroika y la glasnost, se desemboca en una propuesta o idearia de reformas expuestas por Gorbachov en la 19ª reunión del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebrada en 1988. Tal y como expresa Manuel Becerra, conceptos como división de poderes, Estado de Derecho, separación del PCUS de la función estatal, multipartidismo, etc., que antes no se aceptaban, en ese momento se consideraron como legado de la humanidad y pasaron a formar parte del lenguaje soviético. En 1992 se presenta un proyecto constitucional
el cual no es aceptado por el Congreso de Diputados Populares, pero que culmina con un proyecto más avanzado que da lugar a la Constitución rusa de 1993. Previa consulta vía referéndum a la población rusa sobre la necesidad de adoptar una nueva constitución. La Constitución de 1993 es el producto de una profunda crisis política que puso a Rusia al borde de la guerra civil. El 12 de diciembre de 1993, el proyecto constitucional del presidente Yeltsin fue sometido a una consulta popular que dio como resultado que la Constitución se adoptará por una breve margen de votación. La Constitución rusa está compuesta por dos partes, 9 capítulos, 137 artículos y 9 puntos transitorios. Entre sus características principales destacamos las siguientes. Número 1. Se rechazan los valores soviéticos y ello lo vemos al destacar de su articulado que el Estado ruso es un Estado soberano, de derecho, democrático, federal y social. 2. Se manifiesta un intento por pertenecer al constitucionalismo occidental, tratando de ajustarse a los valores políticos y de democracia de los países a los que antes recusaba. 3. Se reconoce y protege la propiedad privada y los medios de producción. 4. Se reconoce como un Estado social, considerando como el más alto valor al hombre, sus derechos y libertades. Hay que hacer referencia a la división de poderes establecidos en el artículo 10 de la Constitución, en la que se expresa que, en la Federación Rusa, el poder estatal se ejerce con base en la división en legislativo, ejecutivo y judicial. Los órganos del poder legislativo, ejecutivo y judicial son independientes. Se reconoce que el poder estatal es ejercido por el presidente de la Federación Rusa, la Asamblea, el Consejo de la Federación y la Duma. El gobierno de la Federación Rusa y los jueces de la Federación, un sistema, por otra parte, muy cercano al modelo norteamericano, y ello lo manifiesta desde que en un inicio el poder ejecutivo representa un poder realmente importante. Es importante subrayar que el sistema federal ruso está compuesto por 89 entidades federativas, encuadradas en 6 categorías, con perfiles jurídicos distintos. 21 repúblicas, cada una con su constitución y legislación. 6 demarcaciones, 49 departamentos, 2 ciudades de rango federal, Moscú y San Petersburgo, un departamento autónomo, Oblast judío autónomo, y por último, 10 demarcaciones autónomas. Bien, es turno de las fuentes del derecho. Resumiendo la prelación de la Federación Rusa, tenemos que, número 1, la Constitución de la Federación Rusa y el derecho internacional a tenor del artículo 15 constitucional que a la letra expresa. 1. La Constitución de la Federación Rusa posee una fuerza jurídica superior y se aplica directamente en todo su territorio. La ley y otros actos jurídicos que se hayan adoptado en la Federación Rusa no deben de oponerse a la Constitución de la Federación Rusa. 4. Los principios generales y las normas del derecho internacional y los tratados internacionales de la Federación Rusa son parte de su sistema jurídico. En el caso de que los tratados internacionales de la Federación Rusa establezcan reglas contrarias a las contenidas en las leyes, entonces se aplican las leyes de los tratados internacionales. Número 2. Leyes federales constitucionales, las cuales son competencias de la Federación. Artículos 76 y 108, que dicen, artículo 76. Son materia de competencia de la Federación Rusa las leyes federales constitucionales y las leyes federales, las cuales tienen una vigencia directa en todo el territorio de la Federación Rusa. 2. Son materia de competencia conjunta de la Federación Rusa y los sujetos de la Federación Rusa la expedición de leyes federales y de acuerdo con ellas se dictan leyes y otros actos normativos de los sujetos de la Federación Rusa. Número 3. Las leyes federales que son materia de competencia conjunta de la Federación Rusa y los sujetos de la Federación Rusa, artículos 76 y 105.
Son materias de competencia conjunta de la Federación Rusa y los sujetos de la Federación Rusa la expedición de leyes federales, y de acuerdo con ella se dictan leyes y otros actos normativos de los sujetos de la Federación Rusa. Por su parte, el artículo 105 estipula: 1. La Duma Estatal aprueba las leyes federales. 2. Las leyes federales se adoptan por la mayoría de votos del número total de diputados de la Duma Estatal. 4. Los decretos y las ordenanzas del presidente, así se estipula dentro del artículo 90 constitucional. El presidente de la Federación Rusa dicta decretos y órdenes. Los decretos y las órdenes del presidente de la Federación Rusa son de ejecución obligatoria en todo el territorio de la Federación Rusa. 5. Las leyes de los sujetos de la Federación Rusa, las cuales se subordinan a las leyes federales en las materias que no son de su competencia original y son superiores a las leyes de la Federación en materia de su competencia. Por último, tenemos las resoluciones y disposiciones del gobierno. Muy bien, hasta aquí llega mi presentación. Les agradezco mucho su tiempo brindado. Mi nombre es Uriel Domínguez González, soy alumno de la Benemérita Autónoma de Puebla. Espero les haya gustado esta presentación y yo me despido hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos luego.